Sí, 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 es que de todas maneras el tema que estamos tocando para los que están llegando es el aspecto favorable entre los cronos, Saturno, Júpiter, y no es cualquier tema. Esto tiene eso. Fíjense que al momento de colocarlo y de hacer esta lectura, esta interpretación con el mandala, teniendo en cuenta un poco de orden, porque hay que tener una horoscopía y tomamos el grado cero como para darle forma de alguna manera, se siente el trígono, se siente el fuego, se siente el tema. Bueno, aquí creo que 3. Empezó lo que se murió, esto fue en la casa 3 para Sagitario. Obviamente Sagitario ahí tuvo en este 2020 como una autoexigencia y un análisis muy profundo acerca de lo que estaba estudiando sobre todo o la manera en la que podía interpretar la vida. Lejos, 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 Sagitario, de imaginarse que podría llegar a vivir, que podría llegar a resucitar. Un Plutón que entró este 2026 tocando ese grado cero invita a que este trígono quizás sea de los trígonos más facilitadores para este signo. Tú y yo sabemos, Juan, que tener a Júpiter en la casa 9 en Leo para un Sagitario, ascendente, Sol, Luna, con un Saturno que le sirve de apoyo, de palanca y de fuerza, es la resurrección de Sagitario. Esta sí que es la resurrección, es la vida diciéndole a Sagitario, usted es el centauro, hermano, usted es el que va a la delantera, usted es el maestro, usted es el que tiene la dirección incluso para otros. Eso es como decirle al Waze, y si no está en Waze, ¿a quién lo sabe? Ya no nos podemos devolver a las páginas amarillas, ¿sabes? En las páginas amarillas donde se consultaba la información. Entonces es la vida diciéndole, estudia, sácale fruto, sácale provecho a todo esto que te gusta, que te apasiona. Y si no lo has hecho, Sagitario, vete en este tren, en este trígono Saturno-Júpiter, para que Plutón en la casa 3 haga de las suyas a través del conocimiento aprendido, que puedes llevarlo a otras estaciones, que puedes incluso llegar a ser mañana el profesor de eso, de lo que tú hoy eres alumno. Le están diciendo a Sagitario, adelante, viaja, ábrete en el conocimiento, explora un Júpiter en Leo que es la mejor. Es tener a su planeta en una casa y tener la otra parte del antagonista Crono que dice, yo te ayudo. Pero ¿qué dice Saturno? Donde está apoyando en las 5, yo te ayudo siempre y cuando esto usted lo haga de corazón y creyendo en usted. Porque el desafío más grande para Sagitario ahorita con Plutón en la 3 es aprenda a creer en usted mismo y que usted es la flecha y que usted mismo puede ser el que direccione y haga un cambio y un viraje en su vida y ya deje de ser el pequeño, ya deje de ser el pony para convertirse en ese caballo, en ese centauro que sabe hacia dónde está y conoce por qué y para qué y desde dónde inició. La maestría, Juan, es un aspecto de Sí. maestría y un momento de brillar a través del conocimiento y demás. O sea, la otra es sentir que no soy bueno en nada y quedarme en que no he hecho nada con el tiempo. Y Saturno se va a encargar como cual gorgojo de ir hasta el fondo y recordarte todas las pérdidas del pasado. Ave Fénix es la palabra clave que a mí se me viene con esto para Sagitario. Sí, sí, de acuerdo. Mira, y es que en el 2020, en el 2020, cuando Júpiter con Saturno rompió la forma como estás viendo el mundo, Sagitario, te quitó las gafas, te las rompió y uno bien miope, y bien, bien con presbicia ya después de 40 años, pero ¿cómo me he quitado las gafas? Entonces tocó empezar a recodificar lo que el cerebro ve a través de los ojos. Es decir, la vida no es como es, sino como somos. Y para Sagitario eso sí que aplica, Javier, Es porque muchísimo. como Sagitario tiene una visión dogmática de la vida, entonces, no sé, si yo pienso todo siempre en formato conspiranoide, pues eso es, y eso lo vivo, ¿sí? Pero si yo pienso en formato de crecimiento y desarrollo, pues también eso es. ¿Qué es la verdad? Depende del observador, no tanto del entorno. Entonces, ¿qué sucedió? A Sagitario le rompieron la forma como venía viendo el mundo, le cambiaron el paradigma, le cambiaron los socios, los partners, incluso los hermanos, la gente como se referenciaba con los hermanos, con sus pares, eso se fue al, al mismísimo, ¿sí? Entonces ahí empezó a hacer una recreación. En este momento esa recreación
con Júpiter en la 9 es como tú dices, el renacimiento del ave fénix. Es volver a empezar a creer en la vida, a tener nuevamente fe, a abrir nuevos horizontes por esto que se rompió, eh, que yo diría que menos mal, Javier, porque es que un Sagitario puede ser tan dogmático que se queda ahí enranchado en una visión de vida y puede hacer locuras por esa visión de vida, ¿sí? Entonces, Defenderlo hasta el afortunadamente, final. al final, ¿sí? Hasta el final. Entonces, bueno, en este momento, ¿qué le está pidiendo la vida? Con Saturno desde las 5 un compromiso real y contundente consigo mismo, de acuerdo a todo eso que se rompió y que empezó a hacerse una recreación. Bueno, ¿qué se recreó y cómo se recreó y cómo lo estoy irradiando? Comprométete con esa voluntad para que te dispares en un sentido y en un propósito nuevo. Júpiter en la 9, ¿sí? Yo creo que, bueno, mirándolo también desde otra perspectiva, con la casa 5 tiene que ver con los hijos, ¿no? Entonces, no sé, comprométete de una manera real con tus creaciones o con tus hijos, porque ellos te van a volver a repotenciar el sentido de vida. Júpiter en la 9, ¿no? Em, es como si viera también, o como la otra, ¿no? Saturno en 5. Mis hijos crecieron. eh, Date cuenta que crecieron y que ya está el nido vacío y no sigas viviendo un como si fueran bebés para dispararte hacia Júpiter en la 9 con una nueva visión de vida y un nuevo renacimiento. Entonces, esto puede llegar a que te des la posibilidad de viajar, de meterte a estudiar algo diferente, a renovarte. Pero si no admites la casa 5, si sigues creyendo que tu vida es todavía como si fueras un niñito, o como si criaras niñitos, o como si tú mismo fueras un niñito. No, si tú eres una persona seria y responsable, te das el permiso de dispararte. Sí, Ya no tienes que estar criando, sino hacerte cargo de ti mismo. ¿Mm? sí. Y que incluso siento que ese Saturno retro ahí en Aries está diciendo, ¿y qué tal si aunque tengas hijos, te ocupas del primer hijo, Mm. de la primera Sí, hija? ¿no? Ay, sí, el que nació primero, el mayorcito. No, señora, su niño interior, su niña interna. No, no el que no el mayorcito. No, el mayorcito no, el mayorcito tiene su propio rollo y tiene su propio libro y tiene su propio mandala debajo del brazo. ¿Y qué tal si atiendes ese tema Saturno, te tomas lo que tú dices y asumes el primer hijo? Y el primer hijo que todos hombres y mujeres tenemos somos nosotros mismos. Entonces ahí está como que ese Saturno, ahí, entérate con Júpiter en Leo que esto funciona así. Para que en la 3 los vínculos tengan un sentido respetando el espacio del otro y el propio. Fíjate lo que hacemos nosotros de papás, ¿no, Javier? Que entonces, no sé, el niño empezó a tener vocación por la guitarra, listo, vamos a clases de música. No, que empezó a tener vocaciones por el básquetbol, por el tenis, vamos. Y entonces lo llevamos, sacamos como padres el tiempo, no sé, la disposición económica. Bueno, hacemos muchos esfuerzos y demás, ¿no? Querido Sagitario, es esto en ti, ¿sí? Es decir, Saturno, sé el padre suficientemente bueno para comprometerte que si le dices a tu niño interior y le haces una promesa de que este fin de semana vas a ir a un curso, cúmplela, Es cúmplesela. ¿Sí? Y si en la medida en que tú le cumplas a tu niño interior este proyecto, se dispara ese Júpiter en la 9. Hay una repotenciación de sentido, de la vocación, de la visión de vida. Es lindo porque es el regente Júpiter, el de Sagitario, ¿sí? claro, En la casa de Sagitario. sí, sí, sí. Mm. Está precioso eso porque es límite. Saturno marca límite de una manera cadenciosa ahora que está en trígono, de una manera facilitando el soltar y el desprender también el tiempo que, así sean menores de edad, como que Saturno está diciendo, no puedes dejar tus sueños aquí. Tus sueños están Júpiter en 9. No, no puedes dejar tus sueños acá en que es que todo por mi hijo, que eso a mí me parece tan trillador, entre otras cosas. Sí. Cuando una persona siento que se castra, o sea, un hijo equivale al 0,1% de la existencia de una persona. ¿Cómo dices tú, todo por mi hijo, toda mi vida son ellos? No, no puede ser. Puedes hacerlo. Pero ahí Saturno está diciendo, ¿vas a pagar el precio mañana por eso? ¡Ey!
Ojo con eso, Sí, pero es una frase, Juan, fíjate que es una frase de todo por mis hijos y eso se ve como loable y plausible y qué responsabilidad tan grande, pero qué impacto a la psique conforme Saturno va a llegar a la 9 de aquí a mañana con el sí. tiempo y nos va a recordar, mira dónde enfocaste tu fuerza, eso desvía mucho. Y, y ese pensamiento que estás diciendo es por creernos fuego y no antorcha. Nosotros no somos fuego, somos antorchas. Es decir, nosotros coparticipamos en la creación de nuestros hijos y criamos, ayudamos los primeros 7, 14 años a estar ahí dando un contexto y evitando que murieran, porque si un bebé nace y no tiene padres, ¿sí? Nosotros somos servidores de la vida, no somos la vida, somos servidores, somos antorcha, no fuego. Entonces, desde esa perspectiva, fíjate cómo terminamos, sobre todo los signos de fuego, creyendo que somos fuego, creyendo que nosotros le dimos la vida a ese bebé. Eso es falso. La vida es mágica y que un espermatozoide y que un óvulo le dé el espacio a entrar a un espermatozoide no depende de nosotros, depende de la magia de la vida. Nosotros solamente somos los servidores de la vida, los que le damos a luz, los que protegemos, cuidamos. Entonces, desde esa perspectiva, tú no eres el padre o la madre de ese bebé, es la vida, es la biología, bueno, es el entorno, es el destino. Sí, Tú eres un compañero en ese proceso y solo hasta que te des cuenta que tus hijos los puedes nombrar por su nombre y tus hijos te nombran a ti por tu nombre, es que empezamos a vivir entre pares, entre humanos y no tanto entre creernos dioses todopoderosos, dadores de vida. Entonces también somos, si somos los dadores de vida, somos los dadores de la tragedia de mis hijos, de lo que les sucede o les deja de suceder, de sus crisis y sus problemas. Entonces, si soy el dador y soy el fuego, tengo que solucionárselos. Pero es que ya tienen 60 años, no me importa porque yo soy el creador de esas criaturas. ¿En serio? Entonces, ¿cómo es de importante eso en Saturno en 5? Poner el límite claro. ¿Quién soy? Soy antorcha, no fuego. Y como tal, he sido el que ayuda a que la vida se dé. Claro, me combustiono para el fuego, me doy, soy alimento de los dioses, me entrego para que esto sea una realidad. Sin embargo, yo no soy Dios, yo no soy dioses. No soy el responsable de su destino, de su vida, eso es de cada uno. Eso es ¿sí? Entonces Saturno en 5 es, si logro darme cuenta de esto, puedo llegar a disparar mi posibilidad Júpiter en 9 a reconquistar ¿dónde quedé? ¿Dónde claro, quedé en este proceso, no? ¿Mm? sí. Y aún más, le agregaría a este pedazo que haciendo ese proceso es incluso ayudarlos, porque más adelante cuando están grandes, ellos no necesitan a mi mamá, no necesitan a mi papá, necesitan al ser humano, hecho y derecho, al ser humano que guíe, al Júpiter, a la flecha, al Júpiter en Leo, que guíe, pero no desde porque soy tu mamá o soy tu papá, sino al ser humano que hay en ti, al Juan Carlos, al Javier, al como se llamen nuestros parentales, ¿no? Ya esa fase de mi mamá y mi papá ya no, ya sí, ya quieren ver y para ellos es más importante el ser humano que eres tú. O el famoso ejemplo, ¿no? Enséñales con el ejemplo de vida, con la guía y no de manera directa. Qué bello, qué profundo también para, sobre Ujú. todo de pronto Sagitarios que tengan esto ahí como en culpas y en que me faltó y que no me faltó y que sí, que ese atore creo que es muy, muy analgésico. Sobre todo hay que entender que cada persona trae su destino, ¿no? Y que por más de que tú quieras ser un padre excelente y todo, o sea, cada uno trae lo suyo. O sea, entonces, salgamos de esa ibris, de ese creernos dioses. Sí. Empecemos a ver más humano el tema. ¿Mm? Bueno, Javier Aragón, aquí está el otro signo tan interesante, porque como